Hola, que Dios te bendiga, seas muy bienvenido. Queremos darle gracias al Señor por otro día más de vida. Qué bendito el Señor que nos da para aprovechar. Así que aprovecha este día, aprovecha la vida que Dios te da. Y quiero invitarte a un video de gratitud de un varón de Santiago. Así que estate atento. Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Moisés, soy de Santiago y quiero dar gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Hermoso ¿por qué? Porque, bueno, hace una semana atrás tuve el COVID, sabiendo yo trabajo en la municipalidad y en mi oficina, la unidad que estoy yo, la dirección, todos se enfermaban de COVID, en vacaciones y anteriormente. Y también estuve entregando cajas cuando empezó la pandemia y todo eso, pero gracias a Dios nada me pasó, porque la mano de Dios estaba conmigo. Pero fíjense que la semana pasada me enfermé de COVID. Bueno, era algo inevitable, pero fíjense que la oración del justo puede mucho. Y doy gracias a Dios por la oración de ustedes, porque ese momento lo pasé muy difícil, mucha tos seca, juntamente con mi hijo, pero gracias a Dios se salió de esa nube, a lo mejor, de enfermedad, para poder reflexionar, como decía el pastor, para poder pensar. Muchas veces Dios nos hace cosas que a lo mejor muchas veces nos son imposibles, pero es justamente para reflexionar, poder ver nuestra vida interior y ver nuestra familia cómo está. Le diré que esa semana fue una semana súper rica, porque al final, dentro de todo, claro, había cuidado y todo eso, pero me permitió también estar un poquito más con mi familia, poder estar con ellos, ver su preocupación y ver que sobre todas las cosas que Dios estaba con nosotros. Por eso quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, porque como dije anteriormente, la oración del justo puede mucho. Y gracias por sus oraciones, gracias a la familia pastoral y gracias a nuestro Dios que nos tiene bajo el hueco de su mano. Bendiciones, chao, chao. Después de haber visto este video, qué tremendo ver a este varón, que este tiempo, mira, no solamente le sirvió para la sanidad que Dios hizo en su vida, sino que también le sirvió para saber cómo su familia lo ama, cómo su familia lo cuidaba. Porque a veces los papás, ¿cierto?, las cabezas ahí de hogar, están tan metidos en sus quehaceres, tienen tan poco tiempo para disfrutar de la familia, que esto también les sirvió para aprovechar y ver su hermosa familia, que lo quieren, que lo cuidaron. Entonces, mira, qué hermoso el Señor, cómo en todas las áreas Él lo cubre. Cubre la sanidad, cubre la emocional. Tremendo, tremendo. Muchas más cosas Dios los tiene preparados para todos sus hijos, para ti también. Y quiero compartirte una palabra que está en Isaías 49, versículo del 14 al 16. Es cuando Dios promete restaurar Sión. Sión nos está hablando a todas las naciones. Eso es lo que está haciendo Dios actualmente, restaurando a las naciones, restaurando a las vidas. Y si tú eres una vida que necesita ser restaurada, mira, escucha bien esta palabra. Pero Sión dijo, ¿me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Cuántas veces te has sentido así? Dios me ha abandonado. A lo mejor han sido tan difíciles los momentos que has pasado y al verte no tienes a nadie cercano, pero Dios no se olvida de ti. Imagínate el lazo fuerte que se hace de una mamá que ha tenido su guagüita por 8 o 9 meses o el tiempo que puede tener su guagüita ahí en su vientre, y cómo va creciendo y va creando esos lazos de amor. Y aún así, inclusive, llegan y abandonan a esos bebés. Pero dice el Señor que aunque la que te tuvo ahí en el vientre, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Y Él no miente, Él no es hombre para mentir, porque su naturaleza divina, la naturaleza de Dios, es fidelidad. Es totalmente distinto al hombre.
Entonces, yo te quiero que este día tú puedas entender ahí, que pueda entrar a tu corazoncito, que Dios no abandona. Mira, y la palabra cuando dice que en tus manos, ahí en sus palmas nos tiene esculpida, es porque siempre estamos presentes. No es fácil de borrar cuando algo está esculpido. No es de esos que salen los niños pequeños cuando compran un dulce y salen estos tatuajes que con agua se pegan y después con el tiempo se van borrando. No, nos tiene esculpido en sus manos. Que en cualquier situación que puedas estar viviendo, Él te va a tener presente. Así que no te sientas solo. Así que yo te quiero invitar a orar para presentarnos en este día y que puedas sentir ahí donde tú te encuentras, puedas sentir la sanidad en tus emociones, la sanidad en tu cuerpo. Hoy día tú traes una necesidad y que esa necesidad solamente Dios la puede suplir. Te invito a orar por unos momentos. Queremos orar al dador de la vida. Queremos orar al que tiene los hilos de nuestras vidas. Te honramos, Señor, te exaltamos. Gracias porque nos alcanzaste. Gracias porque nos llamaste, porque somos parte de tu pueblo, Señor. Somos parte de hombres, mujeres, niños que te han creído, que te siguen, que te sirven, Señor. En nosotros no hay malicia, no hay maldad. El deseo está alcanzar a otros para que sean sanados y restauradas sus vidas por el poder de tu Espíritu Santo. En esta hora, todos los que están conectados, Señor, todos los que se han sentido abandonados, yo te quiero decir que Dios no abandona. Si estás ahí postrado en tu cama, sin ganas de levantarte, muy triste, muy angustiado, muy amargado, muy depresivo, yo te digo que hay uno que te puede levantar, restaurar tu fuerza. Cree en el que nos dio la vida, en el que sopló sobre nuestras vidas. Cree el que abrió el mar rojo. Cree en el que ha hecho milagro tras milagro cada domingo y se ha declarado a través de los videos. Hay uno que tiene el poder y no ha cambiado. Su poder es sobrenatural. Te ruego, Señor, en esta hora, humildemente, Señor, que puedas alcanzar a todos aquellos que están pasando por algún momento angustioso en su vida. Que les puedas fortalecer, que les puedas renovar, que les puedas mostrar el camino, Señor, a seguir. La senda donde deben caminar es la suya. Que ellos puedan sentir, Señor, como son la niña de sus ojos, Señor. Sentirse respaldados por usted. Y el único que puede transformar las vidas es usted. Le doy la gloria, le doy la honra y le doy las gracias por considerar nuestros ruegos, por considerar nuestras oraciones. Muchas gracias por su bondad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar su hermosa palabra. Bendiciones. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bueno, es un agrado llevar una palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar centrados en el libro de Romanos, pero específicamente hoy vamos a hablar del autor de este libro. El autor de este libro todos sabemos que es el apóstol Pablo. Ahora, Pablo nunca estuvo en Roma, por lo tanto, él no fundó esta iglesia. Esta carta se escribe aproximadamente en el año 56 después de Cristo. En sus dos viajes anteriores, Pablo ya había fundado varias iglesias. Pablo, en este tercer viaje misionero, deseaba ir a España. Por lo tanto, tenía que pasar por Roma. La iglesia en Roma se establece aproximadamente en el año 33 después de Cristo. En Roma existían ya bastantes creyentes. Estos fueron los que estuvieron
en el día de Pentecostés o en la fiesta de Pentecostés, como lo hemos enseñado en otras oportunidades. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que habían partos, medos, elamitas y de muchas regiones que venían a celebrar esta fiesta? Entonces, una vez que ellos vuelven a Roma, lógicamente llevan esta nueva enseñanza. Por eso se dice que aproximadamente en el año 33 después de Cristo, la iglesia de Roma es fundada. Roma era el imperio, pero el seguidor de Cristo en Roma en realidad carecía de recursos. En Roma se establecieron escuelas públicas, pero a estas escuelas solo iban los hijos de las personas importantes, hijos que posteriormente iban a postular al Senado o autoridades justamente de Roma. En ese tiempo la fe era divulgada más que nada por dibujos que por escritos. Tenemos el caso específico del pez, no sé si tú lo has visto en más de alguna oportunidad, en los autos también tú los ves. Ese pez que se ve ahí, que se dibujaba en el suelo, eso te identificaba como seguidor del Mesías. Se hacía la mitad del pez y la persona que venía después lo cerraba y esto indicaba que él practicaba tu misma fe. También la palabra en hebreo para pez es ixtus, lo cual significa Jesús Cristo, Dios Salvador. Eso también lo hemos visto en más de alguna oportunidad, generalmente en la cruz también aparece este escrito. Ahora vamos a hablar en sí de Pablo. Pablo, nombre greco-romano, lo cual significaba pequeño, pero también su nombre hebreo era Saulo, y este nombre proviene de Shaul, que significa pedido por los hombres. Se cree que el apóstol Pablo físicamente era muy insignificante. Su presencia corporal era muy débil. Por eso también es conocido como pequeño. Y eso tú lo puedes encontrar posteriormente en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Ahí se habla o se hace una referencia al aspecto físico del apóstol Pablo. Ahora, en este tiempo ahí en Roma era muy importante la oratoria. ¿Para qué? Para poder ser senador. Pablo era ciudadano, ¿cierto?, romano, era de Tarso, de un lugar llamado Cilicia, lo cual significa piel de cabra negra. Una de las características también de Pablo era de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, así es como él se presenta. El currículum de Pablo es bastante extenso. Mira lo que dice Filipenses 3, Biblia de las Américas, versículos 5 al 7, dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí podemos ver unas características del apóstol Pablo. Él enfatiza acá que fue circuncidado al 8º día. Esto nos dice que era de raza hebrea. Y cuando dice que era hebreo de hebreo, está diciendo que no solamente era de raza hebrea, sino que también hablaba el hebreo. Se dice que Pablo dominaba alrededor de unos 16 idiomas. Otra cosa que dice acá, en cuanto a la ley, dice fariseo. Fariseo era un grupo religioso político al cual pertenecía Pablo. También Pablo fue discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel era una persona muy reconocida entre los judíos. Era nieto de Gilel. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y quién es Gilel? Gilel, en los tiempos del Mesías, era un maestro de la ley. Habían dos hombres muy importantes que eran considerados realmente sabios en ese tiempo, los cuales eran Gilel y Shamael. Entonces decimos acá
que en este caso Gamaliel, que fue quien educó a Pablo, quien enseñó a Pablo, era nieto de Gilel, una persona destacada y considerada por los judíos. Mira, y este hecho que haya sido educado por Gamaliel es algo tan importante porque no todos eran educados por él. Se dice que de 50 personas o hombres que postulaban, 2 solamente eran seleccionados, en los cuales, cierto, está Pablo, el apóstol Pablo, o en este caso Saulo, cierto, como dice la Escritura. Entonces, de acuerdo a lo que podemos ver, Pablo tenía un currículo excepcional. Pablo era abogado de la ley de Moisés. Por eso se usan términos legales como condenación, justificación, redención. Pablo entiende a los judíos, pero también muy bien a los gentiles, debido a la amplia gama de idiomas que dominaba. Pablo hablando a los griegos en una oportunidad, tú lo puedes ver ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, dice así: porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pablo usaba estos términos, tomando a los mismos poetas o a los filósofos que los griegos tenían. Eso también nos habla que Pablo era un hombre muy culto, sabía muchas cosas. Términos que usaba Pablo, por ejemplo, como las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, eso era un término de la cultura griega. Entonces ahora ya teniendo esta descripción o este currículo del apóstol Pablo, vamos a entrar al capítulo número 1. Del libro de Romanos. En esta oportunidad solo vamos a ver algunos versículos de este primer capítulo. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es tan importante como el apóstol Pablo se presenta acá después de haber conocido todo este currículum que él tenía, un hombre letrado, educado, adinerado también. Era un hombre realmente de una buena posición social. No todos tenían la ciudadanía romana, pero sí Pablo la tenía. Entonces lo primero acá, Pablo se identifica y se da a conocer, dice, como siervo de Jesucristo. Esta es la presentación que realiza Pablo de sí mismo. Dice, yo soy siervo de Jesucristo. Este término siervo, si tú lo buscas en versiones más antiguas, aparece como esclavo. Pablo se sentía o se decía a sí mismo que era esclavo. ¿Y por qué es tan importante hacer esta diferencia entre un esclavo y un siervo? Porque el siervo, de acuerdo a la tradición, el siervo recibía del señor feudal una vivienda y tierras para trabajar. Y podía incluso quedarse con un porcentaje de la cosecha. Y además la ley también lo podía titular como un hombre libre. En cambio, cuando nosotros hablamos de esclavo, esto indica que él era propiedad de su amo y carente de todos los derechos. Y esto inmediatamente nos habla a nosotros cómo debe ser nuestra relación con el Señor, cómo debe ser cada vez que nos dirigimos a Él. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, yo soy esclavo de Jesucristo, no tengo derecho a nada. Eso está diciendo Pablo. Pablo no exige, no pide nada, sino dice, yo reconozco mi condición, sé que soy un esclavo y que Dios es mi amo. Por lo tanto, no puedo pedirle nada ni exigirle nada, solamente me someto a lo que Él determine para mi vida. Esto es tan importante, amado, porque cuando nosotros entendemos este término en el periodo romano, el amo tenía tanta autoridad sobre los esclavos. En realidad el esclavo estaba en sus manos y podía hacer
cualquier cosa con Él. Pero aquí nosotros sabemos que el apóstol Pablo tenía una relación filial con el Señor. Pablo comúnmente se refería a sí mismo como siervo o como esclavo de Jesucristo. Esto, amado, nos habla a nosotros. Cada vez que nos presentamos delante del Señor, debemos ir en esa condición. Señor, somos tus esclavos. No tenemos derecho, pero en tu misericordia nosotros nos movemos y nos atrevemos a estar o ir delante de usted. Entonces, como dijimos, Pablo generalmente él se comunicaba con el Señor y asimismo él se presentaba como siervo o esclavo del Señor. Pero acá dijimos hoy que más que nada él decía soy esclavo. Mira lo que dice Tito capítulo 1, versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente, dice así: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar la fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. A ver, analicemos un poquito este versículo. Número 1, Pablo dice, yo Pablo, esclavo de Dios. ¿Y qué más? Y apóstol. Apóstol significa enviado, apóstol significa embajador, ¿cierto? De Jesucristo dice, escribo esta carta. En primer lugar, Pablo está diciendo, yo como esclavo del Señor escribo esta carta y apóstol de Jesucristo. Está diciendo, como comisionado por Dios me atrevo a escribirles esta carta. Y dice, fui enviado, apóstol, para proclamar la fe a los que Dios ha elegido. Dios dice que Él tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios ya había elegido a quienes Pablo debía ir. Y esto es muy importante, amado, porque Pablo solamente va a aquellos que Dios les dice que debe ir, a los cuales Dios eligió, como dice la Escritura, de antemano. ¿Y qué tenía que decirles? Enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. ¿Cuál era el mensaje de Pablo a los creyentes? Mira, yo te voy a enseñar cómo debes vivir dedicado al Señor. ¿Por qué? Porque él como esclavo, él renunció a todos sus derechos. Él como esclavo postergó su vida personal. Él como esclavo dijo, yo renuncio y solamente ahora me dedico a servir al Señor. Y eso es el mensaje, o esa es la enseñanza que él llevaba a los creyentes. Les voy a enseñar cómo vivir una vida dedicada a Dios. O sea, que mi centro, que mi objetivo, que mis prioridades sean estar dedicados al Señor. También en Filipenses capítulo 1, versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente dice así: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Una vez más Pablo está diciendo acá, e incluye también a Timoteo, diciendo, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. ¿Nosotros podemos decir esto? Manuel, Guillermo, Juan, ¿esclavos de Cristo o solo siervos de Cristo? Qué importante. Como dijimos, ser esclavo es renunciar a nuestros derechos y solamente depender de Dios para toda nuestra vida, para todo lo que hacemos. Qué importante cómo Pablo se presenta. O sea, Pablo cada vez que se presenta dice, yo soy esclavo, no tengo ningún derecho, pero sí tengo una misión. ¿Y cuál es esa misión, amado? En primer lugar, aquí Él es enviado a todos aquellos que Dios ya había elegido. Y dice, ¿para qué? Para que vivan una vida dedicada al Señor. ¿Y sabes por qué lo hacía Él? Porque ejemplo Él tenía. Porque a veces somos muy buenos para hablar, pero nuestros actos no van de acuerdo a lo que hablamos.
En cambio acá Pablo tenía plena autoridad de decir esclavo de Jesucristo porque renunció a todo, porque lo dejé todo por seguir a Cristo. Entonces ahora yo les cuento cómo vivo ahora, habiendo renunciado a todo lo que antes él era. Hicimos una descripción de Pablo, ¿cierto? Completa, un tremendo currículum de Pablo. Letra B, aparte de ser esclavo del Señor Jesucristo, también dice que es llamado a ser apóstol. Esa es la tarea, esa es la misión para Pablo. Apóstol significa delegado, embajador, mensajero. Por eso él visitaba las iglesias físicamente o enviaba estas cartas, como es en este caso particular. También dice acá, llamado a ser apóstol. Y esto también nosotros tenemos que aprender. Aquí nos damos cuenta que él no se ofreció, tampoco se patrocinó para ser apóstol. Dios lo llamó. ¿A cuánto les gusta patrocinarse? ¿A cuánto le dicen, sí, yo quiero, pero si Dios no te ha llamado a eso? Tenemos que esperar el llamado del Señor. Pablo no levanta su mano para decir, aquí estoy yo, elíjanme a mí. Pablo no dice eso. Dice que él fue llamado por el Señor. Por eso dijimos que él no se ofreció ni tampoco se patrocinó para ser apóstol. Fue solamente la soberanía de Dios que permitió que él fuera considerado un apóstol. Fue Dios mismo quien llama. Y es Dios quien llama. Recordemos que fue el mismo Señor Jesucristo quien discipuló a Pablo. ¿Se acuerda uno de los grandes conflictos que tuvo Pablo con los apóstoles y con los primeros? Porque una de las características que había para que una persona fuera apóstol, de acuerdo a las declaraciones que los mismos apóstoles hicieron, era que hubiese estado con Jesús desde el momento, ¿cierto?, de su manifestación o de su bautismo hasta que fue recibido al cielo. Y nosotros sabemos que Pablo no estuvo ahí. Pablo estuvo solamente en la cruz cuando dice que le entregan las ropas, con Esteban, pero no con Jesús. Entonces entendemos acá, cuando estamos diciendo que Pablo fue directamente discipulado por el Señor, ahí se cumple un requisito para ser apóstol. Muchas veces Pablo vio cuestionado su ministerio por esto. Pero mira lo que dice Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Te voy a leer algunos versículos de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice: Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Versículo 12 dice: No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Pablo, discípulo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Dios mismo lo discipuló. Y es más, versículo 15 ahí dice: Pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano, sino, versículo 17 dice: Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejos de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Durante 3 años, Pablo fue discipulado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo fueron discipulados los apóstoles? 3 años a los pies del Mesías. Aquí se cumple el requisito para que el apóstol, para que Pablo sea considerado un apóstol. Apóstol que muchas veces fue cuestionado. Pero cada vez que lo cuestionaban, Pablo decían: ustedes son, refiriéndose a la gente que Dios había permitido que le predicara el Evangelio. Esos eran los frutos para Pablo que hablaban de su apostolado. Recuerden
que cuando Judas muere, se elige un sucesor, a Matías. Pero Matías no aparece nunca más en la Biblia. La única vez que aparece es la elección. Entonces, sinceramente pienso que el 12º apóstol es el apóstol Pablo, porque cumple con los requisitos que se habían pedido para ser un apóstol. ¿Cuál era? Estar con el Señor Jesucristo. En el caso particular de los apóstoles estuvieron 3 años. Pablo estuvo 3 años en Arabia recibiendo instrucción, enseñanza, dice la Escritura, revelación de la palabra por intermedio de Jesús. Y también dice algo maravilloso, dice ahí en el mismo versículo 15 del capítulo 1 de Gálatas, dice: pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Ya aquí existió una predestinación para Pablo. Pablo ya había sido elegido. Y aquí es bueno que nos detengamos un momento. Nosotros sabemos la actitud que tuvo Pablo con los primeros creyentes. Nosotros sabemos que pedía cartas para ir, entrar a los hogares, sacar a los cristianos a la fuerza, llevarlos a juicio. Pero y tú te preguntarás, pero si Dios ya lo había elegido, ¿y por qué permitió esto? Tú puedes decir, ¿cierto? Es la soberanía del Señor. Por eso nunca debemos menospreciar a nadie. A lo mejor la persona más terrible que tú puedas conocer fue elegida por el Señor. Quizás aún no llega, pero ya fue elegida por el Señor. Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Pablo que era con los creyentes realmente un hombre cruel, pero Dios ya lo había elegido. Qué interesante esto, dice, porque antes que él naciese ya había sido elegido. Mira, y esto nos habla de la soberanía de Dios. No es el que quiere ni el que corre, sino es de Dios que tiene misericordia. Cuando Dios habla de Israel, cuando lo elige a la nación, ¿qué dice? ¿Por qué eligió a Israel? ¿Porque era más poderoso que otros pueblos? ¿Por qué eligió a Israel? ¿Porque se portaba mejor que otros? No. Dice que porque Él quiso. En su soberanía, Él decidió elegirlo. Lo mismo pasó acá con el apóstol Pablo. Ya había sido elegido. Entonces tenemos 2 cosas importantes acá en esta mañana. Y decimos, Pablo, él era o se llamaba a sí mismo esclavo. A sí mismo se decía, yo soy esclavo, no tengo ningún derecho. Todo lo que recibo es por gracia del Señor. Y otra cosa, fue comisionado, ¿cierto? Apóstol. Ya había sido elegido antes de que naciese. Ya había sido elegido por el Señor. También nos habla ahí en este mismo versículo 1 de Romanos, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado significa consagrarse, dedicarse, santificarse, incluso significa involucrarse. Y esto era lo que Pablo enseñaba. Pablo enseñaba a cómo vivir en el Evangelio. Pablo enseñaba cómo consagrarse al Señor. Pablo enseñaba cómo dedicarse al Señor. Pablo enseñaba cómo involucrarse en las cosas del Señor. Pablo enseñaba también cómo santificarse para servir a Dios. Qué importante es tener la claridad de tu llamado. Esto es importante. Porque tú, cuando tienes esta claridad en tu vida, tú te vas a preparar. Así como un atleta. Un atleta se prepara para una carrera. Lo mismo debemos hacer nosotros. Nosotros debemos prepararnos para cumplir el llamado que Dios ha soltado sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si no tienes claro para qué Dios te llamó, nunca vas a encontrar un lugar dentro de la iglesia. Siempre vas a hacer una visita. Nunca te vas a involucrar porque no será parte de tu vida. Reconocer el llamado de Dios para tu vida, eso te dará base, te dará consistencia, te dará permanencia, te dará fidelidad en la casa del Señor. Por eso Pablo dice aquí que había sido apartado. ¿Para qué? Para el Evangelio. Para estas buenas noticias, para este buen mensaje, para extender el reino, para dar a conocer la palabra. Así que en esta mañana deseo ahí preguntarte dónde tú estás.
¿Tú sabes para qué Dios te llamó? ¿O solamente te has conformado con ser salvo? No, Dios tiene algo más para ti. Y mientras no recibas eso o no le pidas al Señor que te revele ese llamado, nunca te vas a comprometer, nunca te vas a involucrar, sino que vas a asistir cuando puedas, cuando tengas tiempo, pero no, cuando tienes claro tu llamado, tú te vas a esforzar, te vas a preparar, te vas a dedicar, vas a querer saber más, vas a querer tener más comunión con los hermanos. Como Pablo tenía claro para qué había sido llamado, difundir el mensaje. ¿Y el mensaje de quién? De Dios. Dios le dijo a Pablo, predica mi palabra, enseña mi mensaje, da a conocer este evangelio, estas buenas nuevas, estas buenas noticias de salvación. Saber cuál es tu llamado va a transformar tu vida. Saber cuál es tu llamado va a cambiar tu relación con el Señor. Porque te vas a ver o te vas a obligar a prepararte para cumplir con tu llamado. La salvación que es concedida por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte y su sangre, esa salvación es la que nosotros debemos predicar. ¿Y qué más dice ahí? Continuando en Romanos capítulo 1, ahora recién versículo 2, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí nos está revelando algo maravilloso. El Evangelio no nace en el Nuevo Testamento. El Evangelio, estas buenas noticias, ya se habían declarado en el Antiguo Testamento. Y tú después lo puedes ubicar en los siguientes pasajes. Hay más, pero yo te voy a mencionar algunos para que tú tomes notas. Por ejemplo, Isaías 7:14. Isaías 7:14, la anunciación ya del Mesías. ¿Se acuerda cuando Dios le pide a un rey ahí acá, creo, y le dice, pídeme una señal? Y este rey le dice, no me atrevo. Y Dios se enoja y le dice, yo te daré una señal. Es una mujer, dice, concebirá un hijo. Y ahí ya está declarando el mensaje de salvación. Isaías también, capítulo 9, versículos 6 y 7 también nos habla de esto. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice, por ejemplo, pero tú, oh Belén Efrata, eres sola una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿De quién estamos hablando? Del Mesías. El Mesías estaba desde la eternidad junto al Padre. Versículo 4, capítulo 1, estamos en Romanos, versículo 4. Dice además que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿De quién estamos hablando? Del Mesías. Pablo sabía que Cristo poseía cualidades de Dios desde el principio. Pablo ya lo sabía y esto lo da a conocer en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7, o 5 al 7 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo, amado, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la semana estudiábamos cómo el Señor Jesucristo fue vendido por el mismo precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Jesucristo tomó forma de siervo, dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, igual a Dios, dijo Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios haya sido desatada y hoy nosotros podamos disfrutar de ella. Romanos 1:5, estamos ya terminando. Romanos 1:5, aquí habla
precisamente por quien dice recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Me voy a detener. Aquí está hablando Pablo y dice, ¿por quién recibimos la gracia? Nosotros hemos estado estudiando doctrinas básicas del creyente, en la cual hemos hablado de la gracia, hemos hablado de la condenación, hemos hablado de la redención y posteriormente seguiremos con la justificación. Pero mira, acá hay una doctrina muy importante y aquí Pablo hace mención a la doctrina de la gracia. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia? Hay dos gracias. Hay una gracia general en la cual Dios hace salir el sol sobre bueno y malo, sobre justo e injusto, o hace llover. Y también hay una gracia, esa gracia específica, personal, que fue la gracia que tocó al apóstol Pablo incluso antes que naciese. Antes que naciese esta gracia. Y esta gracia nos habla, de acuerdo a lo que hemos estudiado, esta gracia que podemos llamar una gracia que te salva, esta gracia nos habla de hacer una carpa, una tienda donde morar. Esta gracia no habla de un Dios o de Dios que baja a la condición humana y nos muestra un lugar en el cual nosotros podamos habitar. Y Él viene a ser ese tabernáculo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y Él es nuestro tabernáculo. Y esa es la gracia que nos salva. De esa gracia está hablando el apóstol Pablo acá. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? ¿Sabes que cuando leía esto me daba cuenta que ni siquiera cuando Dios nos habla en Hebreos 11 y ahí aparece todos los héroes de la fe y habla de Abraham, la fe ni siquiera era de Abraham, la fe era de Jesús. Y acá nos está diciendo obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe. ¿Por qué obedeces a la fe? La fe, como hemos dicho, significa fidelidad. Cuando tú obedeces al Señor, eso es fe. Pero es una fe obediente, es una fe que hace o que se esfuerza por realizar, como Pablo en este caso dice, desechando todo, dejándolo todo y convirtiéndome en tu esclavo. Entonces, el trabajo que tenía Pablo acá era motivar a los gentiles a creer en el Mesías. Esa era la tarea. Ese era en el fondo su apostolado. Y versículos 6 y 7 dice, en los cuales dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Nosotros, gentiles, nacimos gentiles, porque no creo que ninguno acá tenga un apellido hebreo o sefardí, no sé. Pero nosotros somos llamados, dice, a ser de Jesucristo. Los que antes conoció, a los cuales también predestinó, dice la Escritura. Versículo 7. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, apartados, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y qué maravilloso cómo termina este versículo número 7 del capítulo 1 de Romanos. Cómo Pablo une estas dos culturas. Cómo Pablo une a gentiles y a judíos. Porque Pablo cuando dice gracia, estamos hablando de charis, es un término griego. Es un término griego que está diciendo acá. Y paz es hebreo, shalom. Entonces Pablo une estas dos culturas a todos aquellos que aún no han conocido la revelación del Señor. Y les dice que esa paz o que esa gracia y esa paz proviene de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nunca vamos a encontrar paz. Nunca vamos a encontrar esta gracia si no estamos en Cristo Jesús. Esto es importante, amado. En estos tiempos, amado, cuando Pablo escribe esta carta, Roma disfrutaba de una edad de oro tremendo, de artes, de letra, en lo cultural, amado. Pero en lo moral,
completamente en decadencia. Incluso todos sabemos que los romanos rendían culto a muchos dioses paganos. Incluso sus emperadores eran como reyes o como dioses para ellos, ¿ya? Entonces, quiero hacerte este llamado en esta mañana. Quiero decirte, ¿cómo te ves delante del Señor? ¿Te sientes un esclavo? ¿Te sientes un siervo? ¿Cómo te sientes? Pablo renunció a todo lo que poseía. Dice, todo lo que yo tenía lo tengo por basura. Porque lo único que le interesaba era estar en comunión con el Señor. Así que permíteme en esta mañana hacer un llamado a todos aquellos que aún no tienen al Señor en su corazón. A todos aquellos que quizás lo han oído por ahí, pero no han tomado una decisión. A todos aquellos que quizás Dios ya te habló y muchas veces tú lo has dejado pasar, no le has dado importancia. Quiero decirte que hoy es tu día. Dios hoy quiere, si has sido tocado por el poder del Espíritu Santo y si estás ahí luchando, quiero decirte en esta mañana que el bendito Espíritu Santo de Dios está trabajando en tu corazón y en tu vida para traerte, así como Pablo vivió una vida totalmente en contra del Señor Jesucristo. Quizás tú seas uno de ellos, quizás hasta te hayas burlado, pero hoy en este día Dios tiene un propósito para tu vida. Así que ahí donde tú estás, si quieres hoy y si el Espíritu Santo te da testimonio en este día y quieres recibir al Señor en tu corazón, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de usted en esta mañana pidiendo perdón por todos mis pecados. Le pido en este día que usted me limpie, que me santifique, que me aparte, así como apartó al apóstol Pablo. Y también, así como él lo decía, lo deseo considerar como el Señor de mi vida. Y en este día le recibo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Déjame orar. Padre, oro por todos aquellos que hoy, motivados, impulsados por el Espíritu Santo, han decidido abrir su corazón y recibirle a usted. Que el bendito Espíritu Santo de Dios les dé testimonio de la decisión que ellos han tomado es eterna. La decisión que ellos han tomado, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, cambiará el destino de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y también un llamado a la iglesia. Quiero decirte, como decía el apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Cuando somos esclavos, no exigimos. Cuando somos esclavos, solo esperamos lo que el amo nos quiera dar. Solamente dependemos de su misericordia. ¿Sabes que una de las características del esclavo es que siempre mira la mano de su amo? Porque en la mano de su amo, él puede ver la actitud que va a tener hacia él. Así que en esta mañana, así como el publicano y el que estaba ahí delante del Señor, que ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza, hoy podamos decirle al Señor, Señor, no soy merecedor de todo lo que usted ha hecho por mí hasta ahora. No sé a cuántos Dios ha restaurado su vida, su salud, sus emociones, no sé. Pero quiero que puedas decirle, yo le voy a decir hoy, Señor, yo no soy merecedor de todo lo que tú has hecho por mí. No lo merezco. Y todo lo que me quieras dar tampoco lo merezco. Lo único que te pido, Señor, que nunca apartes tu Santo Espíritu de mi vida. Si este es tu llamado en este día, o si ese es tu deseo, ahí donde tú estás, dile al Señor en esta mañana. Y como decía Pablo, permíteme cumplir mi apostolado. ¿Cuál era el apostolado del Pablo? Llevar el mensaje, acercar a la gente al Señor. Que esa sea nuestra tarea, que podamos convertirnos en esos motivadores, en esas personas
que podamos conducir por la obra del Espíritu Santo a otros a los pies de Cristo. Así que déjame orar en esta mañana. Padre, oro por tu iglesia, oro por tus hijos, por todos a los cuales usted ya llamó, por todos a los cuales usted ya eligió, por todos a los cuales están aquí perseverando, Señor. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos reveles en esta mañana ese apostolado que cada uno de nosotros tenemos. Padre, somos delegados tuyos, somos embajadores tuyos, somos enviados, mi Señor. Permítenos, Señor, salir aprobados en la tarea que cada uno de nosotros debemos cumplir. Gracias, Padre, por la iglesia, gracias por cada visita, gracias por todos los que van a ver posteriormente este mensaje. Que el bendito Espíritu Santo de Dios fortalezca, renueve sus vidas, Señor. Quebrante todo argumento, Padre. Y podamos, Señor, en esta mañana decir, Pedro, Juan, Diego, como sea, Pato, esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana.